Listo, buenas noches nuevamente. Vamos a iniciar con la presentación. Porfa, me confirman si estamos viendo y escuchando bien. Buenas noches, Buenas sí, noches, correcto. jefe. Sí, señor. Listo, Buenas gracias. noches, señor. Listo, vamos a iniciar entonces con la presentación. La presentación de hoy está ligada a lo que vimos la clase pasada. La vez pasada analizamos al detalle, componente por componente. Vimos cómo funcionaba el pulsador, el contactor, el relé térmico, el guardamotor, cuáles eran las diferencias entre el guardamotor y el térmico, dónde se utilizaba uno, dónde se utilizaba otro, cómo era su funcionamiento interno, cómo era su funcionamiento mecánico. Vamos a revisar el día de hoy em, el tema de las herramientas digitales, de las herramientas em, más comunes. Vamos a mirar cómo funciona el multímetro, cómo funciona el analizador de redes, cómo funciona el megómetro, que son herramientas bastante típicas para detectar o para medir parámetros eléctricos y detectar las fallas que haya en nuestro sistema. ¿Listo? Entonces vamos a ver también cuál es la importancia de las mediciones. Hay que tener en cuenta que estos elementos de medición deben estar en buen estado, deben estar bien calibrados. Acá estamos enfocados, estamos únicamente hablando específicamente de los parámetros eléctricos. Em, en la vida cotidiana, en la vida ya un poco más del día a día, pues tenemos que hacer otro tipo de mediciones, mediciones mecánicas, también entender cuáles son los parámetros mecánicos, porque todo esto está asociado. Siempre hay que tener en cuenta todos los parámetros, no solamente los parámetros eléctricos. Un sistema eléctrico, cualquiera que sea, pues es un sistema integral, lo es así también el sistema trifásico, donde nosotros no solamente vamos a tener en cuenta cómo es que está funcionando el motor, cuáles son sus modos, cómo son sus tipos de conexiones, sino tenemos que tener en cuenta todo lo que está asociado a él. Entonces los contactores, las protecciones, los térmicos, los guardamotores, todos estos elementos debemos tenerlos en cuenta a la hora de hacer una instalación o de detectar las las fallas comunes a estos sistemas. ¿Listo? Entonces la vez pasada nosotros habíamos hablado de los elementos termomagnéticos, de estas protecciones, habíamos dicho que estos elementos protegen a todo el sistema. Los contactores pues son elementos de apertura, los hay de todos los tamaños para todas las aplicaciones distintas, para diferentes cargas. Habíamos visto que hay contactores para cargas de motores de inducción, para cargas resistivas. Cada uno de estos elementos pues va a tener unas especificaciones, va a tener unas particularidades eh, que de acuerdo a las normas debemos cumplir. Lo mismo con el tema de los relés térmicos, también vimos que hay de muchas marcas y de muchos tamaños para diferentes aplicaciones. ¿Listo? Entonces la mayoría de nosotros pues ya sabemos más o menos cómo es que funciona el multímetro, para qué se utiliza, cuál es su principio de funcionamiento. El multímetro es una máquina pues bastante parecida a lo que es el megómetro. Vamos a ver que en esencia son la misma máquina, solamente que una nos está dando un nivel de tensión mayor. Ya vamos a entrar al detalle cómo funcionan ambos elementos. ¿Listo?
Entonces el multímetro, ¿dónde lo utilizamos? ¿Listo? Entonces el multímetro nos va a servir para medir acá niveles de corriente, niveles de tensión. Es importante nuevamente tener en cuenta que estas máquinas deben estar en excelentes condiciones. Eh, Obviamente ya cuando estamos en un terreno, en un espacio donde tenemos máquinas profesionales, donde tenemos equipos costosos, debemos asimismo tener herramientas de buena medición, de buena calidad. No podemos ir a medir una tensión, una corriente de un equipo de 500 millones, de 1000 millones con un elemento que no corresponda, con un elemento que no vaya a garantizarnos que esa medición sea correcta. ¿Listo? Entonces hay herramientas de herramientas, hay gamas de gamas para diferentes contextos. En lo que estamos hablando, que es el tema de la industria, el tema de la automatización, debemos contar con herramientas de buena calidad. ¿Listo? Entonces, acá lo que hace este elemento es transformar señales analógicas en señales digitales para hacer una lectura acá sencilla. Hay diferentes parámetros que uno mide con estos elementos. Estamos, por ejemplo, midiendo corriente, midiendo tensión, midiendo continuidad, midiendo resistencia, midiendo capacitancia. Todas estas mediciones, pues son mediciones directas e indirectas. Acá la única medición directa que se hace con este elemento es la medición de la corriente, que es una unidad fundamental en la física. Sabemos que son 7 de esas unidades, una de ellas es la corriente eléctrica. Las demás son unidades eh, secundarias, basadas en las unidades fundamentales. Fíjese que acá, pues todos hemos utilizado, sabemos manejar estas herramientas, pero todavía podemos sacar mucha información de esa que todavía la podemos utilizar en otros contextos. Todo lo que es la instrumentación, la medición de parámetros, es importante tenerla muy clara, tenerla muy eh, em, clasificada, porque de acuerdo a esa información es que nosotros le vamos a dar una orden, por ejemplo, a un microcontrolador, a un PLC. Estamos hablando de cosas que tienen que ser muy exactas. No podemos estar con ambigüedades porque estos programas pues están diseñados para ser muy precisos, muy exactos. Listo, entonces acá esta herramienta nos va a servir también para verificar los componentes, para hacer chequeos de rutina y para medir pues lo esencial que es resistencia, tensión, corriente. Sencillo. Digamos que acá nos toca recordar este concepto de RMS, porque esto sí lo vamos a utilizar eh, diariamente allá en lo que nosotros estemos haciendo. Tenemos que tener muy claro qué es la tensión pico, qué es la tensión RMS, qué es la potencia promedio, qué es la potencia activa. Todo esto lo tenemos que diferenciar nuevamente por lo que les digo. Si tenemos bien claro qué es lo que estamos midiendo, va a ser mucho más sencillo encontrar las fallas que pueda llegar a haber. Listo, entonces vamos a hacer acá un recorderis de lo que es la potencia activa. Entonces acá lo que nos dice es que el análisis de potencia es de suma importancia. La potencia es la cantidad más relevante en sistemas de suministro de electricidad, electrónicos y de comunicación, porque tales sistemas implican la transmisión de potencia de un punto a otro. Entonces acá lo que les decía, el valor eficaz o el valor RMS surge de la necesidad de medir la eficiencia, perdón, la eficacia de una fuente de tensión o de corriente en el suministro de potencia a una carga resistiva. ¿Listo? Entonces nosotros sabemos que las cargas resistivas son las cargas ideales. Ahorita vamos a retomar eso cuando analicemos nuevamente el factor de potencia.
¿Listo? Entonces el valor eficaz de una corriente periódica es la corriente directa que suministra la misma potencia promedio a una resistencia que la corriente periódica. No lee eso y queda ahí como en las mismas. La idea es entender que tenemos un sistema de corriente alterna y ese sistema de corriente alterna tiene un equivalente en corriente directa. Esa es la idea. Y va a ser muy sencillo porque simplemente vamos a pasar acá del dominio del tiempo a un dominio constante. ¿Cómo pasamos de ese dominio del tiempo al dominio constante? Muy sencillo, simplemente tomamos esta ecuación que es una senoide que depende del tiempo, simplemente tomamos ese valor pico o ese valor máximo que puede ser de corriente o de tensión y lo dividimos entre la raíz cuadrada de 2. No tiene más misterio. Tomar el valor pico y dividirlo en la raíz cuadrada de 2. ¿Dónde sí va a tener relevancia? Acá en el análisis de la onda. Entonces vemos que la onda sinusoidal, en este caso de una tensión, es cambiante en el tiempo. Momento vale cero, llega a su valor máximo, vuelve a cero y toma un valor negativo, también máximo, y vuelve a cero. Y así infinitamente hasta cuando la máquina se detenga, el generador. Entonces fijémonos acá que el valor eficaz o el valor RMS va a ser ese valor equivalente a corriente continua. Vea que esto es siempre constante. ¿Cuánto vale? Este valor pico dividido raíz cuadrada de 2. ¿Por qué es importante eso? Porque cada vez que usted va y mida ya con el multímetro una tensión o una corriente, no está midiendo este valor pico, sino está midiendo este valor RMS. Y usted necesita el valor pico para calcular la protección de su motor. Cuando vaya y haga el análisis de corriente, usted no va a tener que medir esta RMS, sino usted va a tener que medir cuánta corriente pico va a tener en esos primeros instantes de tiempo. Por eso es importante entender acá la diferencia entre valor RMS y valor pico. Es importante también notar que este raíz cuadrada de 2 solamente aplica cuando usted tiene una onda sinusoidal. Si usted tuviera una onda, perdón, si usted tuviera una onda de otro tipo, si usted tuviera, por ejemplo, una onda cuadrada, ya no va a utilizar raíz cuadrada de 2, va a utilizar otra cosa. O si tuviera una onda triangular, ¿sí? Va a utilizar otro tipo de operación dependiendo esos tipos de onda. ¿Listo? Entonces, acá como estamos hablando de la onda sinusoidal, que es la que viene de la fuente, pues utilizamos este raíz cuadrada de 2. ¿Listo? Esto ya lo habíamos visto anteriormente, solamente estamos haciendo un repaso. No sé si hasta ahí tengamos alguna inquietud, alguna duda. Todos tenemos claro cómo se hace esa medición de corriente y de tensión cuando utilizamos el multímetro. Si estábamos conscientes que estábamos midiendo RMS. Listo, bien. Vamos a mirar acá el tema de las potencias. Listo, entonces nosotros cuando estamos trabajando con motores, necesitamos tener bien claro a la hora de hacer su conexión, a la hora de calcular sus protecciones, a la hora de hacer su programación, el tema de las potencias. ¿Listo? Entonces todos sabemos que hay un triángulo de potencia. Ahí está el triángulo de potencia. Entonces, al igual que ese concepto de RMS, que ya lo debemos tener claro ahí en la cabeza, este triángulo también debe estar sistematizado en nuestra cabeza. ¿Listo? Entonces tenemos acá tres potencias, ¿cierto? La potencia activa,
la potencia reactiva y la potencia compleja. Este ángulo que hay acá es el ángulo que hay entre la corriente y la tensión, provocado por las distintas cargas que existen, ¿cierto? Estamos hablando de cargas lineales como los inductores, los capacitores y las resistencias. Estas son cargas lineales. Y ahorita vamos a hablar de eso. Lineales. Es decir, que estas cargas obedecen a la ley de Ohm. Tienen la propiedad de linealidad. Hay otras cargas que no son lineales, ya ahorita las analizamos. Listo. Recordemos acá rápidamente cuáles son las unidades de esto. ¿Cuáles son las unidades de la potencia compleja? ¿Se acuerdan? De la potencia activa, ¿sí? Los vatios o watts, Vatios. Sí, señor, vatios. La potencia compleja en que la medimos, kilovoltiamperios reactivos, ¿es que? voltiamperios. Y la potencia reactiva, y sí lo que su merced dice, Joule. voltiamperios reactivos. Ujú. El kilo es el prefijo, ¿no? Importante entonces entender esto, repasar esto, por favor, que no quede ahí como tan en el olvido. Son cosas que nos van a ayudar a comprender mejor el funcionamiento de todo el sistema. ¿Listo? Entonces ahí tenemos esa diferencia entre las potencias. Esta potencia, que es la potencia real, tiene dos partes, ¿cierto? Que es la potencia promedio y la potencia instantánea. 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 Potencia promedio y potencia instantánea. A la hora de hacer mediciones y a la hora de tomar decisiones, ¿cuándo vamos a utilizar la potencia promedio, por ejemplo? ¿Y cuándo vamos a utilizar la potencia instantánea? En el contexto que estamos hablando de los motores. Entonces tenemos acá, esto depende del tiempo y esta es la potencia medida en vatios. ¿Listo? Entonces, si nosotros tenemos acá una potencia de esta forma, vamos a suponer que esta es la potencia nominal de la máquina. Fíjese que en estado normal, en condiciones normales, esto va a tener un comportamiento siempre el mismo, siempre y cuando pues esté funcionando con todos los parámetros que corresponden. ¿En qué momento? Ah, fíjese que esta es la potencia instantánea. Sacarle el promedio a eso equivale a decir que usted traza acá un valor promedio. Es esta potencia la que está ahí. ¿Para qué sirve entonces esta potencia? Para medir el estado estable de la máquina cuando está trabajando en su estado nominal, en su estado de crucero, su velocidad crucero. ¿En qué momento nos va a importar un punto determinado o un punto particular, que es la instantánea? ¿Por qué me habría de interesar acá, por ejemplo, este punto? En el arranque. Sí, señor, precisamente. Entonces, esta potencia instantánea que nosotros vamos a calcular, la vamos a utilizar en el arranque. ¿Por qué en el arranque? Porque en el arranque es donde va a sufrir lo que nos dicen los catálogos de los motores, ¿cierto? 5, 6, 7, 8 veces la potencia nominal,
que se traduce en corriente nominal, ¿cierto? En corriente pico. Entonces acaba de subir un pico de corriente que se traduce en un pico de potencia, que se traduce también en un pico de torque o de par motor, que sabemos que puede llegar a ser nocivo para la máquina. Entonces, sí, este triangulito, porfa, para que lo tengamos ahí en cuenta, diferenciemos las diferentes potencias que existen y las entendamos y las apliquemos. Acá hay otra potencia que se llama la potencia aparente, ¿se acuerdan? Que simplemente es la magnitud de este vector. La potencia compleja es magnitud y dirección, es decir, cuánto mide este vector y en qué ángulo está. Esa es la potencia compleja. Y la potencia aparente solamente es cuánto mide. Eso se llama aparente. Todos estos eh, conceptos, todos estos nombres, todas estas unidades, hay que saberlas entender, saberlas manejar, porque a la hora de nosotros hacer la medición con las herramientas que estamos hablando, vamos a hablar en estos términos. ¿Listo? Entonces toca repasarlo, toca entenderlo y así vamos a facilitar la comprensión de la lectura que nos den las herramientas. ¿Listo? Entonces acá tenemos esa explicación que estábamos hablando, la potencia promedio medida en vatios, simplemente es la mitad. Bueno, acá tenemos un ejemplo, vamos a solucionar ese ejemplo para entender mejor ya de manera numérica. Para ya cerrar la idea de potencia. Listo, entonces, ¿qué particularidades tiene este circuito? Es un circuito que está como en serie, en paralelo, es dependiente del tiempo. ¿Cómo está ese circuito? En serie. Es un En circuito serie, en serie, profe. correcto. Esa sería la primera pregunta. La otra pregunta sería, ¿cuántos elementos activos tiene y cuántos pasivos? Elemento activo es aquel que tiene la facultad de entregar energía. Tiene un elemento activo y dos pasivos. Entonces tendría un elemento activo que es la fuente, entrega energía, y dos pasivos que reciben energía. Pero uno diría, ¿el capacitor es activo o pasivo? Porque recibe y entrega. ¿Cómo catalogamos este elemento? ¿Como pasivo o activo? Profe, ¿no podría ser mixto? La lógica diría eso, ¿cierto? Y sería una buena deducción, sería una buena interpretación. Pero en los libros, en lo que nosotros nos encontramos, en la literatura, está catalogado como elemento pasivo. Solamente va a consumir energía. ¿Por qué? Porque cuando todo el sistema está apagado, él no tiene la capacidad de entregar energía. Esa sería la justificación. Entonces, estos dos elementos los catalogamos como elementos pasivos, consumidores de energía. Listo, entonces ya vimos que está en serie, nos están pidiendo que haya la corriente y que haya la tensión acá en el capacitor. ¿Cómo hacemos eso? ¿Con qué ley hacemos esto? Volviendo acá al concepto de linealidad. Como son elementos lineales, esos elementos obedecen a la ley de Ohm, ¿cierto? Entonces utilizamos la ley de Ohm. Entonces la ley de Ohm es corriente es igual a tensión sobre la impedancia. Acá tenemos que pasar del dominio temporal, vea, eso depende del tiempo, al dominio fasorial. Entonces acá convertimos este senoide en un fasor. El fasor simplemente es 10 a un ángulo de 0 grados. Esto medido en voltios. ¿Sí? Mucho más sencillo. Y la impedancia
La impedancia sabemos que tiene una parte real más una parte reactiva, una parte de resistencia y una parte reactiva. ¿Cuánto vale la parte de resistencia acá en el circuito? 5, ¿cierto? Vea, esa es la resistencia. 5. ¿Y cuánto vale la reactancia? Toca deducirla de acá, ¿cierto? Porque la reactancia capacitiva es igual a 1 sobre J, que es la variable compleja, por la velocidad angular, por la capacitancia. Simplemente reemplazamos. Entonces tenemos 1, J sigue siendo la constante compleja, omega es la velocidad angular, que es 4, y la capacitancia es 0.1 faradios. Simplemente venimos y resolvemos eso ahí en la calculadora. La importancia también de manejar las herramientas computacionales, muy parecido a ir a manejar el analizador de redes, el multímetro. Todas estas son herramientas que uno debe tener más o menos ahí con un buen manejo. Entonces 1 sobre I por 4 por 0.1. 0.1. Y eso nos da menos 2.5J. Menos 2.5J. Entonces eso es la reactancia. La reemplazamos acá en la impedancia. Entonces la impedancia es igual a la parte real, que es la resistencia, que vale 5, menos 2.5J. Entonces ya podemos utilizar la ley de Ohm, que ya la tenemos lista. La tensión ya la teníamos acá, 10 a un ángulo de 0 grados, eso en voltios. Y la impedancia, 5 menos 2.5J ohmios. Quiere decir entonces que la corriente es igual, hacemos esa operación, simplemente es transcribir esos valores. Nos daría 10, como es a un ángulo de 0, no le pongo más información. Y abajo simplemente 5 menos 2.5J. Nos da la respuesta en coordenadas cartesianas, nos sirve más en coordenadas polares. Entonces nos daría 1.79 aproximadamente a un ángulo de 26.56. 1.79 a un ángulo de 26.56 grados. Eso en amperios. Fíjese que acá el ejercicio, bueno, ahí no dice, pero el ejercicio nos está pidiendo la corriente en el dominio del tiempo. Acá está en el dominio fasorial. Simplemente es venir y escribir la corriente en el dominio del tiempo es igual a 1.79. Va a conservar esta misma información porque el sistema es lineal, el sistema es eh, con la frecuencia constante. ¿Listo? Entonces simplemente escribimos coseno, que es este mismo coseno, velocidad angular, más este ángulo, más 26.56 grados. Y eso medido en amperios. Fíjese que ya pasamos del dominio fasorial al dominio del tiempo. Esa sería la primera respuesta. Me estaban pidiendo la corriente. Fíjese que como el sistema está en serie, esa corriente es la corriente de la fuente, es la corriente de la resistencia y es la corriente del capacitor. Como es la misma corriente del capacitor, podemos valernos de esta misma corriente para hallar la tensión en el capacitor. ¿A través de qué? De la ley de Ohm. Tensión es igual a corriente por impedancia, ¿cierto? Que en este caso solamente tenemos en cuenta esta parte. Esa parte
es la del capacitor, porque este 5 es el de la resistencia. Entonces no la tengo en cuenta, porque me están pidiendo solamente la tensión acá. Entonces simplemente reemplazar. Ya conozco la corriente, 1.79 a un ángulo de 26.56 grados, unos paréntesis para que quede más claro, y la impedancia, lo que acabamos de decir, menos 2.5 por J. Reemplazamos, perdón, calculamos, entonces nos quedaría, vamos a poner acá la misma escritura para que quede claro. Abrimos los dos paréntesis, 1.79 a un ángulo de 26.56 por menos 2.5 J. ¿Sí? ¿Sí era así? Sí. Listo, entonces vamos acá a coordenadas polares y eso nos da 4.47 4.47 a un ángulo, perdón, 63.44. Eso medido en voltios. Y esa es la tensión que hay acá en el capacitor. ¿Sí, Alexander? ¿Vas a sostener? ¿Qué me comentaste? Listo, entonces ahí tenemos esas dos respuestas. Entonces ahí, ¿qué es lo importante? Para usted poder ir a hacer la medición a través de las herramientas como el analizador de redes. Usted tiene que tener acá claro cómo va a interpretar esa información. Entonces, a través de un diagrama fasorial, usted dibuja eso que acabo de encontrar. Entonces, la corriente es de 1.79 a 26.56 grados. Entonces sería algo como por acá. Esa es la corriente. Esta es la corriente que acabamos de hallar. Y la tensión, fíjese que acá en magnitud es un poquito más del doble. Y vea el ángulo. Está hacia abajo, ¿cierto? Menos 63. Se mide 63 grados acá hacia abajo. Y el vector es más o menos el doble. Digamos que por ahí. Esa es la tensión. La pregunta sería, ¿qué ángulo debería haber acá teóricamente? Un ángulo recto, ¿cierto? De 90 grados. Quiere decir que en un capacitor, en un circuito de estos capacitivos, lo que vamos a tener es que la corriente se adelanta con respecto a la tensión 90 grados. Eso es lo que está sucediendo ahí. ¿Qué implicaciones tiene esto? Por eso a los motores se les pone un condensador. Ustedes van y miran los motores, tienen un condensador para corregir esto, para ayudarle. Tiene dos, hay unos que vienen con dos, uno para el arranque y uno ya para cuando está girando a su velocidad nominal. Precisamente eso, para que eléctricamente trate de hacer lo que eléctricamente es más eficiente, que es tratar que la carga sea resistiva. ¿Sí? Entonces lo que hace el condensador es hacer lo opuesto
a lo que hace la bobina. Entonces trata de compensar ese desfasamiento para que el sistema sea resistivo. Listo, eso en cuanto a al cálculo de la corriente y de la tensión. Listo, no sé si tengamos ahí alguna inquietud de cómo hicimos ese cálculo. Esto lo hemos hecho varias veces, la idea es que lo pongamos más en contexto, lo pongamos más en situaciones que de pronto tratemos ya como de entenderlo mejor, porque como hemos hablado tanto de los motores, de su funcionamiento, ya creo que vamos redondeando mejor las ideas. Igual esto toca verlo siempre desde los dos lados, desde la parte teórica, desde la parte práctica, desde el motor, desde también de la programación del PLC, de la programación em, de la lógica, si es un arrancador suave, si es un arrancador en estrella, todo está em, concatenado, todo está relacionado. Entonces, para que lo tengamos siempre ahí en mente. Listo, entonces acá está todo lo que acabamos de hacer para que ustedes lo revisen y lo repasen. ¿Listo? La siguiente parte sería hallar la potencia instantánea y la potencia promedio. ¿Cómo la hallamos? Utilizando esta fórmula, ¿cierto? Entonces, ve, ahí está la fórmula. Esta primera parte, si usted la analiza, es una parte independiente del tiempo. Es decir, que esa va a ser la potencia promedio. Y esta segunda parte, si depende del tiempo, entonces es un añadido a esa potencia promedio y la suma de ambas es la potencia instantánea, que la vamos a utilizar para el arranque. ¿Cómo calculamos esto? Simplemente viene usted y reemplaza la tensión y la corriente y ya. Hace acá lo que requiera matemáticamente, simplemente es poner eso ahí en la calculadora y la calculadora le va a dar un resultado numérico. Acá tenemos un procedimiento paso a paso, pues que no es tan importante. Lo importante es acá la respuesta final. Fíjese que acá en la respuesta final tenemos entonces la potencia promedio y la potencia completa, que es la potencia instantánea. Potencia promedio. Listo, no sé si tengamos alguna inquietud ahí. Listo, vamos a mirar esta parte del megómetro, que es una herramienta pues bastante sencilla. Mientras les voy explicando eso, les voy a compartir la asistencia antes de que se me olvide. Listo, volvamos acá a la presentación. Entonces vamos a hablar del megómetro, qué es y para qué sirve. Entonces el megómetro está acá y sí, nos va a servir para medir la resistencia, para hacer pruebas de resistencia, en este caso a este motor. Es importante entender que el megómetro lo podemos utilizar eh, para otras cosas, para medir la instalación completa, para medir un transformador. No aplica únicamente para los motores, sino para otras máquinas eléctricas. Entonces es un instrumento especializado para medir resistencias de aislamiento extremadamente altas. Entonces el orden de medición está en el orden de los megas y en el orden de los gigas. Él lo que hace es aplicar una tensión continua que puede ser de 500 voltios, 1000 voltios, 2500 voltios, dependiendo de la tensión nominal del motor. ¿Sí?
Depende de la tensión nominal del motor. Principio de funcionamiento. Él aplica una tensión de corriente continua que es conocida, usted la programa, entre el conductor, que es el bobinado del motor, y la carcasa del motor. Esa es una forma. O la otra forma es entre fases. También tiene la capacidad de medir el índice de polarización y el índice de absorción. Estos índices nos van a decir el envejecimiento del bobinado o si tiene humedad en el aislamiento. ¿Cuál es la idea de hacer estas mediciones? Siempre con la eh, mentalidad, siempre con la filosofía de la prevención, para prevenir fallas. ¿Listo? Entonces, este sería el aspecto físico. Este es uno de los muchos ejemplos que hay. Nos dan acá algunos valores típicos. Es importante tener en cuenta que lo que vamos a observar siempre es la tensión nominal del motor. Siempre usted va a ir a mirar qué tensión funciona y con eso usted le inyecta determinada tensión desde el megómetro. Una vez que hace sus mediciones, él le va a dar una medida de ohmios. Entonces acá, 100 megaohmios quiere decir que está en excelente estado esa máquina. Entre 10 y 100, que está bueno. Entre 1 y 10 ya es un caso que necesita de revisión y menos de un megaohmio ya indica que ese aislamiento es deficiente. ¿Listo? Entonces todo esto obedece a la normativa IEEE o IC o UL según corresponde y según sea la procedencia del equipo. Entonces acá tenemos un ejemplo práctico. Vamos a suponer que tenemos un motor trifásico que lleva mucho tiempo almacenado. Entonces antes de energizarlo, lo que se recomienda es hacerle esa prueba de aislamiento. Entonces hacemos la prueba entre cada devanado y la carcasa, fase carcasa, fase carcasa, fase carcasa, y entre cada una de las fases. Entonces, si el instrumento indica 250 megaohmios, el aislamiento está en buen estado. Si indica algo como 0.3 megaohmios, quiere decir que el aislamiento puede estar húmedo o deteriorado. Entonces ya toca ir a hacer una inspección más profunda para ver en qué condición está. Entonces, como electricistas, este es uno de los instrumentos más importantes para el tema de los mantenimientos preventivos, ya que nos permite detectar problemas de aislamiento antes de ir a ocasionar cualquier otro inconveniente. Eh, Acá lo que les decía, la tensión de prueba del megómetro no se selecciona, porque esto es a veces algo que en lo que incurrimos, no se selecciona por la potencia del motor, sino por la tensión nominal del mismo. Pueden haber motores que están diseñados a baja potencia y a una tensión muy alta. Entonces, no quiere decir que porque sea de baja potencia no le vamos a poder meter 500 voltios, por ejemplo. Entonces, no es dependiente de la potencia, sino es dependiente de la tensión nominal. Entonces, vamos y hacemos la lectura de la placa del motor, miramos cuál es su potencia nominal y con base en esa información hacemos la prueba de aislamiento. Le inyectamos determinada tensión, dependiendo de la tensión nominal del motor. Acá estarían los valores típicos. Motores de 220, 480 voltios. Lo normal es una tensión de 500 voltios. 1000 voltios se utilizarían acá ya para motores de 600 a 1000 voltios. Entonces esto más o menos es una guía. Pero lo importante es tener a mano la información
concreta de ese equipo, o el manual, o leer bien la placa, o el datasheet. ¿Listo? Entonces acá tenemos algunos ejemplos típicos. Acá digamos que estaríamos en esta parte. La mayoría de los motores trifásicos de 220 voltios, 380 voltios, 440 voltios, se le hace una prueba de con 500 voltios. Sería como lo más fácil de encontrar en la vida cotidiana. Las otras dos pruebas de polarización y de absorción son muy parecidas, simplemente que requieren un poquito más de tiempo. Ya no va a ser una medición instantánea, sino ya va a ser una medición un poco más prolongada del orden de los 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos, dependiendo nuevamente de la máquina. Fíjese que acá lo que hacemos es hacer dos pruebas, una de 1 minuto, una de 10 minutos, relacionarlas a través de esta razón y ahí nos va a dar un número adimensional que es un índice. Entonces volvemos al catálogo del equipo y dependiendo de lo que nos diga el fabricante, sacamos nuestras conclusiones. Acá lo típico es, si está entre 1 y 1.5, eso va a ser deficiente, menor que 1, pues muy deficiente, entre 1.5 y 2 va a ser aceptable, entre 2 y 4 va a ser bueno y mayor que 4, excelente. Hay que tener en cuenta eh, qué tipo de aislamiento se está utilizando. En la mayoría de motores modernos de última tecnología, ese aislamiento es epóxico de muy buena calidad. Puede diferir de esta tabla que tenemos acá. Entonces, toca ir a mirar concretamente lo que nos dice el fabricante o el historial del equipo. No es lo mismo ir a hacer una medición de un equipo de hace 20 años a un equipo más reciente que trae una tecnología diferente en el tema de los materiales. El índice de absorción es muy parecido al índice de polarización. También se hacen pruebas de diferente tiempo, se hace una razón acá, se aplica la misma tabla y se sacan las mismas conclusiones. ¿Listo? Entonces acá nos dicen qué está ocurriendo físicamente. Entonces ya nos toca ir a lo microscópico, cómo se comporta la transmisión de energía. Entonces acá hay un pico de corriente al inicio, luego hay una polarización del aislamiento que provoca que la corriente disminuya y la resistencia medida aumenta gradualmente. Esto ya es un análisis microscópico. Entonces, con esos dos índices miramos a ver si el aislamiento está limpio, si está seco, si está húmedo, y ahí podemos tomar decisiones. ¿Listo? Entonces, ¿con qué equipos hacemos esto? Entonces, el megómetro puede tener varias marcas, varios fabricantes. Que estamos viendo ahí en pantalla ahorita. Marca Fluke, marca Meger, estas marcas pues son bastante conocidas, bastante utilizadas. Muchas veces se confunde esta marca con la esencia de la medición. Entonces la herramienta propiamente dicha es un megómetro. Estamos midiendo resistencia muy grande. A veces se le llama Meger, pero Meger es la marca de la máquina. Sí, Armando. ¿Listo? Entonces, para que no confundamos, megómetro es la herramienta y estas son las marcas. Fluke, Meger, Chauvin, son las marcas. ¿Listo? Esas marcas nos dan automáticamente estos índices, el de polarización
y el otro para medir la humedad, el de absorción. ¿Listo? Entonces vamos a ver ese video rápido antes de irnos al descanso, donde nos muestran todo lo que acabamos de hacer, Hoy todo lo que acabamos de decir. realizaremos una prueba de resistencia de aislamiento a un motor eléctrico trifásico de un HP, una práctica esencial para garantizar que el aislamiento del motor se encuentre en buenas condiciones. Antes de iniciar, recuerda verificar que el motor esté desconectado completamente de la red eléctrica. De acuerdo con la IEEE, los motores de baja tensión, es decir, menores a 1 kV, deben probarse con 500 volts de corriente directa. En este caso, utilizaremos un megómetro de la marca Unit para medir la resistencia de aislamiento entre los devanados y la carcasa del motor. Para comenzar la prueba, se conecta la punta negra a la terminal de tierra o carcasa del motor y la punta roja del megómetro en la terminal de la primer bobina del estator. Esto nos permitirá medir la resistencia del aislamiento del bobinado respecto a tierra. Se enciende el equipo girando la perilla a 500 volts de corriente directa y se corre la prueba. Esta prueba se hace con las 3 bobinas del motor. Como puedes observar, el equipo llega a su límite de medición, que es 5 GΩ. Esto es señal de que tenemos un aislamiento en buen estado. Si se tuviera un equipo con más capacidad de medición, se puede realizar la prueba de índice de polaridad, que se corre a 10 minutos, o la de índice de absorción, que es a 1 minuto, y de acuerdo a los resultados se verifica el estado del aislamiento. La siguiente prueba que se realiza es la medición de la resistencia de aislamiento entre bobinas del estator, conectando la punta roja en la primera bobina y la punta negra en la segunda bobina. La segunda prueba es la bobina 1 contra la bobina 3 y la tercera prueba es la bobina 2 contra la bobina 3, verificando en los resultados un buen aislamiento entre bobinas en el estator. Una lectura mayor a 100 MΩ indica un aislamiento excelente. Valores entre 10 y 100 MΩ son aceptables y lecturas por debajo de 1 MΩ sugieren aislamiento deteriorado, humedad en el devanado. Espero te sirva este video. Hoy realizaremos una prueba de resistencia de aislamiento a un motor eléctrico trifásico. Listo, no sé si nos haya surgido alguna inquietud ahí relacionada con el video o con todo lo que estábamos hablando. No, señor, lo entendí. Listo, bien. Tomémonos entonces el descanso. Son las 9, veámonos a las 9:10 y hacemos la segunda parte. ¿Listo? Sí, señor, muchas gracias. Listo, Fabiola, ya nos vemos entonces. Bueno, profe.
Listo, entonces vamos a continuar. ¿Me confirman porfa audio y pantalla? Listo, Víctor, gracias. Listo, entonces acá tenemos cuáles son esas aplicaciones, que es lo que vamos a medir con el megómetro. Entonces, verificamos la conexión acá desde las fases a tierra. Identificamos acumulación de humedad o vapores químicos en motores almacenados o parados por largos periodos de tiempo y nos ayuda a certificar el estado del cableado antes de la puesta en marcha definitiva. ¿Listo? Entonces ahí vemos el resumen de lo que hemos hablado, la pinza perimétrica, el megómetro. La termografía infrarroja pues simplemente es una máquina donde vamos a identificar puntos calientes debidos a conexiones que están flojas. Esto sí pues no tiene eh, más de qué hablar. ¿Listo? Entonces acá vemos cuáles son las fallas típicas y con qué herramientas de medición las vamos a detectar. Entonces el tema de los disparos falsos del disyuntor con el multímetro, contactor de potencia, también a través del multímetro midiendo continuidad, los relés térmicos, el tema de la sobrecarga también lo hacemos a través de la pinza perimétrica y el aislamiento a tierra y el desbalance a través del megómetro y también el analizador de redes y la pinza perimétrica. Listo, entonces ahora vamos a revisar o a recordar mejor, porque esto ya lo habíamos analizado en el curso de sistemas polifásicos, el tema de los armónicos. Ahorita estábamos hablando de cargas lineales y el análisis que nosotros estábamos haciendo era un análisis de condensadores, inductores y resistencias. Estos tres elementos son elementos lineales, quiere decir que obedecen a la ley de Ohm, quiere decir que no cambian sustancialmente con cambios de temperatura, sus variaciones van a ser despreciables. ¿Listo? ¿Qué es una carga no lineal? Una carga no lineal son aquellas cargas como los diodos, los transistores efecto campo, los BJT. Ahorita cualquier elemento, cualquier driver, cualquier microcontrolador, cualquier PLC, pues tiene millones de estos elementos. Esto no es como antes que usted veía físicamente el transistor, físicamente el condensador. Ya estos elementos pues son nanométricos, ya están en procesadores de manera muy compacta, de manera muy eficiente. Estos elementos son elementos no lineales, es decir, no obedecen a la ley de Ohm. ¿Listo? Van cambiando de acuerdo, por ejemplo, a la temperatura. Eh, no solamente vamos a tener un transistor, un tiristor, un diodo, sino millones de ellos funcionando al unísono, funcionando simultáneamente. Entonces, en cualquier elemento, un computador, un PLC, una fotocopiadora o un sistema de iluminación va a tener estos elementos. ¿Listo? ¿Qué van a provocar en la red? Así como el inductor y el capacitor generan un factor de potencia, lo que van a hacer
estos elementos es generar armónicos. ¿Qué es un armónico? Un armónico es esto. Tenemos una onda sinusoidal que sería lo ideal. Esa onda sinusoidal entra a la carga y a la salida lo que vamos a tener es una distorsión armónica. Fíjese que acá ya no vamos a tener, o mejor, estas cargas no van a provocar una, un retraso entre tensión y corriente, sino que lo que van a provocar es una distorsión en la onda. ¿Sí? Eso es lo importante. Entonces, obviamente, esto toca corregirlo. Eso se hace a través de filtros activos. Un filtro activo simplemente es una electrónica de potencia que genera esta misma onda con este ruido, entre comillas, con esta distorsión, pero de manera inversa, para que cuando se sumen matemáticamente, físicamente, den como resultado esta nueva onda. ¿Listo? Entonces tenemos acá la carga no lineal genera esa distorsión, daña la onda, toca corregirla a través del filtro y esto se suma y genera la corrección. Entonces acá vemos en un diagrama de barras los diferentes órdenes que tiene. Entonces los más comunes debido a estas cargas son los de orden 3, 5 y 7. Son los más pronunciados. Ya luego vienen los demás. Cada uno de ellos pues toca atenuarlos y de eso se encarga el filtro. Una vez que hayan pasado por el filtro, vea que vuelve acá a un estado donde ya son mucho más pequeños. No se corrigen al 100%, pero sí es una buena corrección, también dependiendo del tipo del filtro, de la calidad de ese filtro. ¿Listo? Entonces eso a grosso modo es lo que son los armónicos. Entonces esta máquina, que es el analizador de redes, tiene la capacidad para medir tanto los armónicos como el factor de potencia. Fíjese que acá en esta imagen, en esta pantalla, estamos viendo el análisis temporal del sistema trifásico. Acá estamos viendo el análisis fasorial. Y además de eso, también nos da los resultados de la distorsión armónica. ¿Qué hacemos con esa información? Esa información puede ser tratada de varias formas. El mismo analizador de calidad, dependiendo de la marca, digamos que esta marca es bastante conocida, es bastante utilizada, tiene la capacidad de dar una solución. Entonces dice, detecte esta falla, doy esta solución, de acuerdo a tal reglamento. Usted le dice, bases en el RETIE, él lo hace. Hay otros un poco más económicos que simplemente pues nos dan la información, nosotros la descargamos, la organizamos. Lo ideal es ahorita utilizar pues la inteligencia artificial para organizar esa información, o usted lo puede hacer en Excel o lo puede hacer en Power BI para entregar un informe. Usted mira cómo la organiza. Lo importante es que la organice bien, saque buenas conclusiones y proponga una solución. Esa es la idea. Digamos que esta parte de los armónicos es bastante amplia, tiene muchas aplicaciones en el tratamiento de señales. Entonces, todo lo que estamos hablando
de la automatización industrial está basado en señales, señales digitales, señales analógicas. Cuando usted va a medir, por ejemplo, la intensidad lumínica, cuando va a medir el sonido, cuando va a medir la distancia a través de un sensor de distancia, con sensores inductivos, sensores capacitivos, todo tipo de sensores lo que le está dando a usted son señales que pueden ser analógicas o digitales. Usted tiene que tratar esas señales. Usted tiene que analizar esas señales, traducirlas, dialogar con la máquina, dialogar con el PLC en un idioma muy estricto, muy matemático. Por eso molestamos tanto con el tema de la teoría acá, porque hay que entenderla bien para poder interpretar la información y programar bien estos elementos. A través de los cursos que hemos hecho a lo largo de los diferentes cursos, no solamente este, hemos hablado mucho del factor de potencia. Hemos hecho ejercicios numéricos, ya sabemos cómo eh, hallar numéricamente el valor del condensador. Sabemos que el circuito equivalente de esto es, está la bobina, tenemos acá la fuente. Este es un modelo de todos los motores que podemos tener en el sistema, en la instalación. Para corregir ese factor de potencia, le conectamos en paralelo. Vamos a ponerlo acá para los que no han visto el curso de sistemas polifásicos. Le conectamos en paralelo un condensador. Entonces fíjese que el análisis es muy sencillo porque es pasar de un factor de potencia que es malo, digamos de 0,7 por poner un caso extremo, queremos corregirlo a un 0,9 o 0,95, que es lo que nos dice la norma, lo aceptable. Entonces fíjese que acá tenemos un ángulo, ese ángulo tenemos que achicarlo, ¿cierto? Convertirlo acá en un teta 2. Si esto es teta 1, pasar a un teta 2. Fíjese que acá en este triángulo de potencia teníamos originalmente un Q1 y queremos llegar a un Q2, que es de acá a acá. La potencia activa no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque la potencia activa está relacionada a la resistencia, ¿cierto? Y la resistencia es propia del bobinado. Usted no puede cambiar la resistencia de la bobina, pero sí puede cambiar o corregir mejor esa reactancia a través de el condensador. Fíjese que el inductor hace una cosa, el condensador hace lo contrario. El resultado, ¿cuál es? Tratar de dejar lo más posible solo carga resistiva. Entonces ya a lo largo de los cursos hemos hecho estos ejercicios numéricos de calcular el condensador. Es muy sencillo, lo importante no es tanto los números, sino entender acá el concepto. ¿Por qué? Porque en una aplicación real, la misma máquina, el mismo controlador de este elemento, le va a dar, le va a decir qué tiene que acoplarle para corregir este factor de potencia en los equipos más nuevos. Antiguamente, pues sí tocaba hacer esto a mano para hacer ese banco de condensadores. Ahorita, pues todo es más automático, todo es más sencillo. Pero obviamente hay que saber hacerlo. Fíjese que este razonamiento, este análisis es sencillo porque estamos hablando acá de una trigonometría muy básica, una trigonometría de noveno grado. Es más fácil
de asimilar que, por ejemplo, venir a ponernos a estudiar esto, el tema de las señales y de los armónicos. ¿Por qué? Porque esto ya tiene una base matemática un poquito más elaborada. En el tema de las señales ya nos toca ir a analizar conceptos, por ejemplo, de análisis de Fourier, transformada de Fourier, series de Fourier, transformada de Laplace. Esto ya requiere más tiempo, esto ya requiere un poco más de conceptos básicos, de bases matemáticas un poquito más sólidas, pero esto es bastante útil por lo que les estoy diciendo, el tema de los sensores. Estamos hablando de analizar señales. ¿Listo? Entonces vale la pena para las personas que les gusta toda esta parte de la automatización hacer un poquito de hincapié en esto, porque es la manera con la que nos vamos a poder comunicar con toda la programación. ¿Listo? Entonces, esa es la idea, animarlos a que le perdamos un poco el miedo a esto, a esta parte matemática y que tratemos de estudiarla. Acá tenemos ya físicamente cómo se verían estos filtros activos, los condensadores, que simplemente es eh, conectarlos en paralelo con las cargas, junto con los filtros activos para el tema de la distorsión armónica. ¿Listo? Listo, no sé si tengamos algo más que añadir ahí. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? En la parte de los armónicos, más o menos entendido. Profe, Sí, señor. muy buenas noches. Buenas Pues noches. bueno, más que un aporte, es como mm, una inquietud respecto a lo que usted mencionaba del analizador de red marca Fluke. Su merced nos comenta que es un equipo pues prácticamente muy completo, que más allá de revisar y encontrar el fenómeno de distorsión en la red, ofrece la posibilidad de las alternativas a corregir las falencias que se presentan por armónicos. En ese orden de idea y dándole un poco de enfoque empresarial basado en el servicio, se podría decir que podría ser una alternativa favorable de negocio invertir en un equipo de esta magnitud y enfocarse en prestar un servicio de alternativas de corrección al sector industrial, procurando mejorar las falencias que se presentan, teniendo en cuenta que pues, el sector industrial tenemos todo un cuerpo de motores, un cuerpo inductivo, que al final del ejercicio es el que genera los problemas de armónicos en la red. Entonces, podríamos decir o sintetizar en que es una buena alternativa de negocio, ¿cierto? Sí, señor. Eh, Ahí tocaría el tema de la competencia también laboral. Ya hay muchas empresas que pues tienen su clientela, ya saben hacer eso, tienen el equipo, digamos que estos equipos tampoco es que sean tan económicos, hay de todos los precios. Digamos que uno de estos, ¿cuánto podría llegar a costar? Pues tengo entendido, digamos, en lo que he indagado, que el analizador de red de marca Fluke oscila entre los 35 y 38 millones de pesos aproximadamente. Ujú. Entonces, sí, claro, lógicamente es una inversión bastante considerable y pues abrirse mercado en un mundo tan competitivo pues es difícil, más no imposible. Sin embargo, pues viéndolo desde esta óptica, sí, pues se podría llegar a considerar, pienso yo. Sí, señor. No, sí, tiene toda la razón. Digamos, en el caso personal mío,
he tenido la oportunidad con dos empresas de hacer estos trabajos y lo que dice su merced es bastante cierto. Una vez que uno lo ha hecho, uno dice, yo también puedo hacer esto. El tema es tener ese respaldo empresarial, tener todo el tema de la papelería también, tener el tema de la solidez para ir a, por ejemplo, a ganar una licitación. Es complicado también eso. Digamos que haya un negocio y uno dice, bueno, sí, estoy totalmente en la capacidad de hacer eso. Le piden no solamente que usted tenga los equipos, sino que usted respalde financieramente ese proyecto. Entonces, usted va y hace el proyecto y le dicen, listo, le pagamos, pero no le vamos a pagar ya. Le pagamos, por ejemplo, a 3 meses o a 60 días, a 30 días. Las grandes corporaciones hacen eso. Usted va, por ejemplo, a Coca-Cola, por decir algo. Le dicen, listo, hágame ese trabajo, le pago dentro de 60 días. Si usted tiene ese colchón de tiempo para invertir trabajo, para invertir tiempo, para invertir equipos, para pagar las pólizas que le piden, perfecto. Si no, es complicado. El tema de la burocracia, de los papeles es complicadito. Tema técnico no tanto porque lo que le digo, usted va y lo hace y usted se da cuenta en 3 veces que lo haga, ya usted se da cuenta que no es tan complicado. Y usted dice, no, eso yo lo puedo hacer. Yo quiero entrar a ese mercado, pero el tema de la competitividad es difícil. Lo que no es como una voz de desanimarlo, sino todo lo contrario. Decir, listo, lo vamos a hacer, pero hay que saber a qué nos vamos a enfrentar. Sí, no, 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 claro, no, pues no es, digamos, ser como consecuente con las cosas y Sí. realista, porque pues, Ujú. si bien es cierto, usted tiene mucha razón, hay que tener muy buen músculo financiero para acolchonar todo ese tipo de cosas y pues porque sí, eso sí es una realidad inminente que las grandes empresas trabajan a términos de 90, 60 días y Ujú. realmente uno debe contar con los recursos para poder mover todo ese tipo de cosas y que no le adolezca poderlo sacar adelante. Y en eso sí tienes toda la razón. Sí. No lo había contemplado por esa parte, pero Sí, pues es bueno dialogarlo porque pues eso le abre a uno muchas cosas. sí, digamos que en todas las empresas que he tenido la oportunidad de trabajar, uno dice, pero ¿cómo así esas empresas tan grandes y no le pagan? Porque es la ideología de eso y así se mueve ese mundo. Ellos tienen ese lapso y ellos así tengan mucha plata, ellos no le van a pagar a usted nada por adelantado, siempre va a ser con esos periodos de tiempo largo. Entonces le toca a uno tener ese colchón financiero. Internacionalmente usted también tiene que hacer eso. Hay unas empresas, digamos ahorita en México y en Estados Unidos, hay mucha demanda de todo lo que estamos hablando. Pero lo mismo, usted, por ejemplo, lo contrata una empresa mexicana, una empresa estadounidense, y le dice, listo, venga a trabajar. Usted va y trabaja, pero le toca a usted financiar todo. Le toca financiar a usted sus pasajes, le toca financiar a usted su hotel, y va y trabaja, digamos, un mes. Digamos que viene y trabaja todo julio. A usted vienen y le pagan por allá en septiembre. ¿Cuánto cuánto valen los vuelos, por ejemplo, y cuánto valen eh, el hotel? Y usted no se puede ir a quedar en cualquier hotel. Eso tiene que ser eh, una cosa que el cliente mismo obliga a eso. Entonces, digamos que usted va a hacer un trabajo no sé, a una planta en México de una embotelladora, Corona, por decir algo, la cervecería. Allá lo obligan a que usted se quede en un buen hotel con unas especificaciones pues de calidad mínima. Usted no se puede ir a quedar en cualquier lado porque no tendría sentido que usted sabiendo un arte, sabiendo una profesión, vaya y se quede en cualquier lado. Usted va y mira la estadía de 20 días, 15 días en un hotel de eso, estamos hablando de eh, digamos $2.000, algo así. Si los tiene bien, y usted va y lo trabaja y le va bien. Si no los tiene, bailas. Y estamos hablando de que le toca llevar su herramienta.
Digamos que no llegar al punto de llevar un analizador de redes de esos, pero sí lo básico, destornilladores, multímetro, alicates, cosas como esas, básicas. Pero es una inversión. Entonces el tema de la independización es complicado, pero pues lo podemos hacer. La idea es saber a qué enfrentarnos para no cometer de pronto errores de novato. Listo, profe, muchas gracias. No, gracias a usted por traer el tema a la mesa. Listo, no sé si tengamos algo más que añadir ahí. Listo, entonces, como siempre, ahorita les comparto o mañana temprano les comparto la presentación, les comparto la grabación. Gracias por la participación de hoy, espero que les haya gustado y nos vemos el jueves a la misma Bueno, hora. profe, muchas gracias. Listo, Fabiola, gracias por la Compañeros ya están participación. dormidos. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Gracias a ustedes por la No, participación. ya despertaron. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias. Profesor, Que descansen. profesor, muchas gracias, una feliz noche, muchas gracias por compartirnos su conocimiento y pues ahí vamos. Una feliz Listo, noche para usted y todos los compañeros. listo, gracias a ustedes por la participación. Que descansen. Igualmente. Hasta luego, compañeros, que descansen.